bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Tom, necesito decirte algo. Estoy embarazada. Palabras que traerían una alegría inmensurable a algunas parejas. Pero cuando estás soltero y ambos aún están encontrando su camino en la vida, créeme, no es lo mismo en absoluto. Pero me estoy adelantando un poco. Así que retrocedamos un poco en el tiempo. Resulta que, no muy lejos. Solo unas pocas semanas o así. Dawn y yo éramos amigos desde la escuela primaria, donde estábamos en la misma clase, y yo solo tenía un mes más que ella. Éramos amigos, nuestros padres eran amigos y, por cierto, incluso nuestros abuelos eran amigos. Era natural que termináramos saliendo juntos. Y ella era mi única chica, y yo era su único chico. Era natural. Estaba destinado a ser. Parece el orden natural de las cosas. Mao. Ambos veníamos de familias bastante religiosas donde la virtud aún se tomaba en serio. Y Dawn dejó muy claro que no tenía intención de ir más allá del primer base hasta que ambos, al menos, tuviéramos la edad legal. No discutí. Y en ese momento, dada mi crianza, ni siquiera me ofendí por eso. Luego me convertí en adulto, y un mes después, Dawn. Eran una pareja muy nerviosa que comenzó a experimentar con cosas con las que probablemente la mayoría de las parejas de nuestra edad ya estaban familiarizadas. Nos encantó. Bueno, por supuesto que ambos lo amamos. Y de hecho, fue increíblemente maravilloso. Y dentro de una semana, tomamos la gran decisión de llegar hasta el final. En realidad, no fue muy bueno, pero supongo que eso suele ser así. Y para cuando me hice con el control de la natalidad que acababa de comprar ese día, todo lo demás fue un poco confuso. De todos modos. Al menos, al darme cuenta de que ya no era virgen, seguí persiguiendo al amor de mi vida y comencé a entrenar para ser albañil en una empresa de construcción local. Me gustó desde el principio. Pon a tus malditos criminales en orden, bastardo inútil. El capataz me gritó, pero por su sonrisa supe que lo estaba haciendo bien. Estaba derecho. Así que simplemente sonreí de vuelta, bajé la cabeza y seguí adelante. Tom, ¿vas al baile hoy? Era Fred, uno de los albañiles hábiles, 5 o 6 años mayor que yo, el tipo que me ayudó varias veces cuando estaba perdido en lo que estaba haciendo y de alguna manera me adoptó en el sitio. Sí, supongo, Fred, respondí, un poco descaradamente, creo que Dawn realmente quiere ir. La llevaré si no quieres ir, bromeó conmigo. Es tan linda. Esto es tu Sarja. Lo que dijo, por supuesto, era cierto, ya que Dawn medía alrededor de 5 pies y 3 pulgadas de altura, con hermoso cabello castaño que le llegaba hasta los hombros. Tenía lo que podría llamarse una figura ordenada, hermosa y con curvas, pero no demasiado curvas, y una cintura delgada que casi podía envolver con ambas manos. Aunque, para ser honesto, probablemente nunca entendí realmente en esa etapa qué mujer tan encantadora estaba creciendo Dawn. En consecuencia, nos presentamos al baile más tarde esa noche, yo con mis mejores jeans y todo, y Dawn con un vestido de verano corto que simplemente hacía todo por su figura y sus piernas bien formadas. Ella era hermosa y radiante, y a juzgar por las miradas de los otros chicos, obviamente no fui el único que pensó eso. Creo que incluso entonces sabía que tendría que estar alerta. Y, por supuesto, un flujo constante de admiradores seguía llegando para pedirle que bailara. No me importó. Bueno, ya sabes lo que es cuando eres joven e inexperto. En unos pocos años, podría haber disfrutado de la atención que recibió. Podría haber sido más tolerante con la forma en que la mantenían cerca, tal vez incluso me hubiera complacido un poco lo escandalosamente que algunos de ellos coqueteaban con ella. Probablemente ni siquiera me hubiera importado el hecho de que Dawn estuviera coqueteando abiertamente. Pero siendo una persona inexperta, tan insegura cuando había esta multitud alrededor que en su mayoría eran un poco mayores que nosotros, simplemente no lo manejé bien. No sabía cómo hacer esto. Los celos son algo terrible de lo que sufrir, y yo sufrí mucho.
¿Qué tal si bailas conmigo? Le pregunté a Dawn cuando ya había tenido suficiente de las últimas 6 veces que bailaste con esos chicos. Este debe ser mi turno. No en esta ocasión, Tom. Me respondió ella, apenas molestando en mirarme a los ojos. Prometí a Alf que el próximo sería lento, y se pondría molesto si lo decepcionaba. Oh, por Dios. Por supuesto, esto sucede todo el tiempo, pero no lo sabía. La cabeza de la joven giró ante los halagos y la atención de hombres mayores y más experimentados, y quedaron fascinados por la belleza juvenil de una linda niña que salió a divertirse. Vi cómo Alf tumbaba a mi novia en el suelo. Vi cómo la abrazaba, demasiado cerca. Observé cómo su mano izquierda se deslizaba con cuidado por su espalda, casi ahuecando sus nalgas. Y observé cómo él se inclinaba y rápidamente besaba su cuello. Pero ya no miré. Como un tonto, salí a la pista de baile y comencé a desarmarlos. «Quita las manos de encima de mi novia», le grité. «Enójate, enano». Alf me gritó, empujándome mientras trataba de recuperar a mi chica. La situación se deterioró muy rápido, como suele suceder cuando hay jóvenes, tragos fuertes y una discusión por una chica. En cuestión de momentos, estábamos ambos luchando juntos, tratando de lanzar golpes y forcejeando en el suelo. Él podía ser mayor que yo, pero al menos perseveré. Dawn comenzó a gritar y luego se unieron otros. Y antes de darme cuenta, me encontré en medio del alboroto que había comenzado. Luego llegaron los porteros. Bueno, ¿no es así? Pronto me agarraron del cuello y sospecho que estaban a punto de registrarme cuando Fred, mi colega mayor en el trabajo, me interceptó. Por suerte, parecía conocer a los porteros y los convenció de que me habían provocado para pelear. Vale, no fui procesado, pero igualmente me sacaron del lugar. ¿Y qué piensas de Dawn? Oh, de verdad. Yo estaba afuera y mi novia aún estaba allí con todos estos chicos cachondos, y estaba convencido de que uno de ellos se le acercaría. Estaba furioso. Jodidamente furioso. Estaba enojado con Dawn por este comportamiento, incapaz de darme cuenta de que ella era solo una joven disfrutando de la atención. Oh, las distracciones de la juventud. Bueno, un poco más que solo atención. Pero si hubiera mantenido la calma, entonces, bueno, ¿quién sabe? Tal vez mi vida podría haber sido diferente. El problema era que estaba totalmente decidido a volver y matar a todos ellos. Es estúpido. Muy, muy estúpido. Porque habría sido apuñalado hasta la muerte. Pero así es la arrogancia de la juventud. Espera, Tom. Fred trató de tranquilizarme, deteniéndome para que no regresara. Supongo que el hecho de que lo hiciera tan fácilmente fue un reflejo de mí dándome cuenta de lo estúpido que sería. No puedes volver allí, Tom. Acéptalo. Simplemente no puedes. Mataré a ese bastardo Alfa, dije a través de mi ira. Sí, por supuesto, Tom, me aconsejó Fred. Tal vez lo hagas, pero no esta noche y no en el estado en que estás. No estoy del todo seguro de que realmente viera la sabiduría en sus palabras, pero aún así, mientras él seguía sosteniéndome, finalmente me calmé. ¿Qué pasa con Dawn? Finalmente le pregunté a mi amigo. Todavía está por ahí en algún lugar y Dios sabe qué está haciendo. Dawn es una chica sensata, Tom. Fred trató de tranquilizarme. No hará nada estúpido, te lo prometo. Entonces, ¿por qué no vino a ver cómo estaba yo?, exigí, casi al borde de las lágrimas. Probablemente asustada, respondió Fred. Actuaste mal, compañero. Y probablemente esté asustada de salir. Los dos nos calmamos y finalmente Fred me soltó, contento de que no haría nada estúpido. Escucha, Tom, me dijo en un tono serio, quédate aquí, compórtate y yo volveré y buscaré a Dawn. Murmuré algo, pero Fred me hizo prometer que me quedara quieto y no intentara seguirlo de vuelta al edificio. Luego tuve que esperar 10 agonizantes minutos mientras Fred iba a buscar a mi amiga.
Me sentí terrible. Odiaba a todos y realmente deseaba que no hubiéramos salido esa noche. Pero por supuesto que lo hicimos. Y por mucho que quisiera, no podía retroceder en el tiempo. Probablemente fueron los peores 10 minutos de mi vida hasta ese momento. Y si Fred no hubiera vuelto entonces, estoy seguro de que habría corrido de vuelta allí. Está llorando en el baño, me dijo Fred tristemente. Está rodeada de mujeres cursis que todas piensan que eres un estúpido imbécil. Pero al menos si alguno de estos tipos intentara atacarla ahora, las otras mujeres los desmembrarían. Era bastante obvio que Dawn no saldría pronto, y Fred y yo nos quedamos charlando mientras mi irritación disminuía gradualmente. Finalmente me convenció de que lo mejor que podía hacer era enojarme en casa y me prometió personalmente que se aseguraría de que Dawn no fuera molestada de nuevo y de que la llevaría a casa sana y salva. No me gustó la idea, por supuesto, pero Fred volvió a casa y confirmó que Dawn se estaba tranquilizando y me llamaría a la mañana siguiente. Sí, tienes razón, por supuesto. Un terrible final para una terrible noche. A mitad de camino a casa, lancé el paquete de condones que había llevado conmigo a una zanja. Una acción estúpida, pero realmente esperaba necesitarlos esa noche, después del lío que habíamos tenido hace 10 días. Y mi acción imprudente resumió un poco mi noche. Maldita sea. Ella no me llamó a la mañana siguiente. Bueno, eso es todo. Decidí que no le importaba. Si no le importaba molestarse en llamarme, entonces yo tampoco iría tras ella. Hay muchos peces en el mar y yo no era un mal tipo. No, que vaya al infierno. Puede perderse. Aguanté todo el día. Ni siquiera sé cómo lo logré, pero lo soporté. Y cuando finalmente la llamé, me arrepentí. Estúpido idiota. Empezó a regañarme por avergonzarla así frente a todos. ¿Esperas que actúe como si me pertenecieras? ¿Qué te imaginas? La conversación continuó así, con ella gritándome acusaciones y yo interrumpiendo ocasionalmente con un sí o un bien, o incluso un lo siento, cariño. Ni siquiera accedió a verme de inmediato, sugiriendo que deberíamos darnos tiempo para calmarnos completamente. En contra de mi voluntad, acepté su idea de que deberíamos esperar una semana antes de volver a vernos. Prometió llamarme, pero por supuesto, pasó una semana y no escuché nada. 9 días después, llamé a Dawn. Oye, Tom. ¿Qué quieres? No es una respuesta muy alentadora, ¿verdad? Y el resto de nuestra conversación bastante corta no añadió optimismo tampoco. Básicamente, me pusieron en pausa por otra semana. Sé que debería haberle enviado uno o algo así, pero amaba a esta chica, siempre lo he hecho, y no podía imaginar la vida sin ella y era demasiado inexperto en la vida para saber qué más hacer. Estaba muriendo por dentro. Después de la segunda semana, cedió y aceptó salir conmigo. Pero nuestra cita no fue la mejor que hayamos tenido. Había una distancia entre nosotros que no estaba antes, y todo lo que pude hacer fue culparme a mí mismo. Esto continuó durante otra semana más o menos, y eventualmente ella volvió a ser más cálida conmigo. Aunque cualquier forma de interacción sexual parecía estar completamente descartada. Casi el único momento brillante de este triste periodo fue cuando me aseguró que no se había ido con Alf ni ninguno de sus amigos esa terrible noche, y que Fred de hecho la había llevado a casa poco después, como había prometido. Luego escuché esas palabras. Ya sabes, las que ya mencioné. Tom, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. Sí, la había embarazado. Y ambos, aún sin experiencia, íbamos a ser padres. Aparentemente teníamos razón en preocuparnos por el condón que se deslizó al final de nuestro único intento de hacer el amor. Entonces comenzó todo. ¡Qué conmoción! Los padres, es decir, ya que ambos aún vivíamos en casa, se hicieron cargo de todas nuestras decisiones. Nos casaremos lo antes posible. Viviríamos con sus padres, que tenían más espacio que nosotros. No había opción.
¿Estaba molesto? ¿Decepcionado? ¿Desilusionado? Para nada. Realmente no. Pronto mi puesto volvió a ser el puesto, y nos besamos y nos enganchamos como antes. Nuestros padres hicieron todo lo posible para evitar que tuviéramos la oportunidad de tener sexo de nuevo antes de la boda. No tuvimos la oportunidad de tener sexo de nuevo. Pero dos personas determinadas siempre encontrarán una manera. Parecía más fácil que nuestros intentos anteriores, y pronto parecía que le tomábamos la mano. La boda había tenido lugar, un evento pequeño, y Dawn se veía tan hermosa. Pero afortunadamente, no había señales del bebé aún. Sin embargo, en las próximas semanas y meses, parecía crecer y crecer hasta que finalmente dio a luz a nuestro bebé. Marge es para nosotros, nuestra hermosa, perfecta pequeña hija. De las cenizas de lo que pudo haber parecido un desastre, nuestro matrimonio creció exponencialmente. Terminé mi aprendizaje como albañil y ese mismo año gané un premio de la industria por ser el aprendiz mejor calificado de nuestra región. Pronto comencé a ganar un dinero serio. Y luego, cuando me uní a un equipo de trabajo por piezas, mis ganancias parecieron dispararse. Era rápido, limpio y preciso, fácilmente colocando 1000 ladrillos al día. Y como zurdo, era muy solicitado entre los otros miembros de mi equipo. Lo siento, pero necesitas entender las técnicas de albañilería para entender por qué esto era una ventaja para mí. Y no tengo tiempo para explicarlo. Pronto pudimos mudarnos de la casa de los padres de Dawn y alquilar nuestro propio lugar, logrando ahorrar un poco cada semana para que algún día pudiéramos comprar nuestra propia casa. Marge creció siendo una bebé hermosa y el centro de nuestras vidas juntos. Y ambos conjuntos de padres nos han perdonado desde hace mucho por nuestro comportamiento erróneo. Realmente parecía que la vida no podía mejorar mucho más. Y por cierto, ten en cuenta nuestra vida sexual. Dawn nunca dejó de sorprenderme con su ingenio y nunca me negó nada. Amaba a mi esposa e hija. Estaba orgulloso de mi familia y orgulloso de lo que ambos logramos. Bueno, como dicen, el orgullo precede a la caída. Fred siempre se mantuvo amistoso conmigo y Dawn. Y supongo que de alguna manera todavía le estaba agradecido por ayudarme cuando lo necesitaba. Tenía varias novias diferentes y a menudo nos encontrábamos como dos parejas. Sin embargo, nunca estuvo de acuerdo con nadie y pasó bastante tiempo en nuestra nueva casa. Funcionó para nosotros y pronto se convirtió en el tío Fred de nuestra hija, incluso cuidándonos en Teams cuando necesitábamos a alguien en un apuro. Cada semana, Fred y yo íbamos al pub y nos reuníamos con nuestros amigos. Y muy a menudo, cuando volvíamos a mi casa y tomábamos un par de tragos más, él terminaba quedándose a pasar la noche. Su capacidad para conducir a casa era un poco dudosa. Era un buen amigo. Ahora, no voy a decirte que volví a casa temprano y encontré a Fred y a mi esposa en la cama o algo así. No, eso no era cierto en absoluto. Tal vez sería mejor si fuera tan simple. ¿Has notado cómo me mira Fred? Me preguntó Dawn una mañana justo después de que Fred se fuera a trabajar, habiendo pasado la noche en nuestra casa como de costumbre la noche anterior. Por supuesto que sí, Dawn, le respondí, sonriendo burlonamente. Sabes muy bien que él piensa que estás loca. Dawn rió. Recuerdo que era un sonido maravilloso cuando se reía. Entonces no lo estás. Estás celoso, ¿verdad? Cariño, no estaba celoso y se lo dije. He madurado mucho desde que perdí los estribos y monté un escándalo esa noche. Ahora era más hombre, más seguro de mí mismo, ya no experimentaba esa crítica falta de confianza. Sabía que los hombres miraban a mi esposa. Sabía lo que estaban pensando y sabía que a ella le gustaba. Maldita sea, a mí también me encantaba. ¿Qué hombre no estaría contento de saber que otros tipos están celosos de él cuando tiene una esposa tan dulce y joven? Absolutamente me encantaba. Me alegro de que no esté celoso, cariño, continuó ella, porque anoche cuando fui al baño, pensé que se iba a la cama y me encontró en sostén y bragas.
Mis ojos se abrieron de par en par ante esta revelación, y tal vez esa no fue la única parte de mí. Nunca había pensado en mi reacción ante otro chico viendo a mi esposa medio desnuda, y me sorprendió lo mucho que me excitaba. Dios, cómo han cambiado las cosas en solo 5 años. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Exigí, tratando de no sonar demasiado interesado, aún inseguro de los sentimientos que surgían. Solo dije, ups, o algo así y salí del baño. No creo que le hayas enseñado los pechos, ¿verdad?, pregunté, sonriendo ampliamente. Quizás un poco, querido, respondió ella, devolviéndome la sonrisa. Vaya. Llevar casi 5 años casados y nunca saber que mi esposa podría ser tan seductora. Dawn se quitó lentamente el albornoz de los hombros y lo dejó deslizarse seductoramente al suelo. Solo llevaba puesto un sostén y bragas. Muy sexy, muy pequeño. Estas no son las bragas que llevabas anoche, Dawn, le señalé. No, ella pensó por un momento antes de continuar, pero si quieres, puedo usarlas la próxima vez. Oh Dios mío, se ve tan increíblemente sexy y hermosa. Tengo la garganta seca. ¿Qué pasa con esto, querido? Dawn me preguntó más adelante y alcanzó detrás de ella para desabrochar su sostén. Deslizando las correas sobre sus hombros, dejó caer un pequeño pedazo de tela. Bueno, Fred, mi esposa me animó, inclinándose hacia mí y exponiendo sus senos desnudos. ¿Te gustaría besar mis senos? Estoy seguro de que a Tom no le importaría demasiado. ¿Quién? Fred, mi esposa continuó. Es tan maravilloso. Chica descarada. Está bien, admito que llegué tarde al trabajo esa mañana, pero eso era una ocurrencia rara para mí. Nadie realmente me preguntó por qué llegué tarde. O si lo hicieron, ¿qué iba a decir? ¿Qué tuve que esperar mientras fingíamos que mi amigo Fred estaba teniendo relaciones sexuales con mi esposa? No podía dejar de pensar en eso todo el día, y cuando llegué a casa esa tarde, me sentí tan cachondo que agarré a Dawn en cuanto entré. Afortunadamente, al parecer ella sentía lo mismo. La cena llegó tarde esa noche. También estaba un poco pasada de cocción. Nos sentamos alrededor de la mesa después de la cena, terminando el último de nuestro vino, ambos probablemente preguntándonos quién sería el primero en sacar el tema. Dawn me ganó. Pareces gustarle la idea de que muestre mi cuerpo a Fred esta mañana, Tom. Asentí porque no tenía sentido negarlo. No hasta donde llegaste conmigo esta mañana, cariño, le dije. Fue una buena fantasía, pero no en la realidad. Dawn hizo pucheros, fingiendo decepción, luego se rió deliciosamente. ¿Hasta dónde puedo llegar? Luego preguntó. Dios, estaba seria. Conocía bien a mi esposa, al menos eso pensaba. Y a pesar de sus risitas infantiles, estaba seria. ¿Hasta qué punto realmente quería llevarlo? ¿Realmente quería empezar? ¿A dónde diablos podría llevar esto? Bueno, Tom, repitió, ¿hasta qué punto puedo? Luego un sorbo. Oh Dios mío, qué fuera de lugar estaba. Mi mente y la otra parte de mi cuerpo definitivamente estaban en conflicto y ella lo sabía. Tal vez la próxima vez que venga contigo, podrías usar algo sexy, fue lo único que pude decir. ¿Qué tan sexy? Bueno, no sé, cariño. Estaba un poco perdido, tal vez un poco revelador. Muy franco. Dios, ella no me dejó retroceder. ¿Verdad? Bueno, entonces. No lo sé, continué, un poco avergonzado por todo, pero emocionado de todos modos. Tal vez una falda corta y un top revelador. Bien, entonces respondió un poco bruscamente para mi gusto. Falda muy corta y top sin tirantes. No puedes llevar sujetador con eso. ¿Y las bragas? Por supuesto que tienes que llevar bragas, respondí rápidamente, decidiendo que esto ya estaba más allá de mis límites. No voy a dejar que muestres tu trasero desnudo frente a él. De acuerdo, eso está resuelto,
terminó Dawn y cambió abruptamente de tema. Me quedé allí tratando de reunir mis pensamientos, solo escuchando la mitad de lo que ahora estaba hablando y preguntándome en qué me había metido. Maldición, me dejé engañar un poco. Bueno, esto podría ser divertido. De todos modos, estaba un poco asustado por las consecuencias. ¿Cómo afectará esto a nosotros? ¿Cómo cambiará esto nuestra relación? Pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba emocionada, incluso intrigada por este nuevo y impredecible lado de mi esposa. Durante los próximos días pensé constantemente en ello, tratando de imaginar cómo podría desarrollarse todo esto. Dawn y yo nunca habíamos discutido estas cosas antes, y este era un territorio nuevo para ambos. Cuando llegó el día para que Fred viniera a vernos, mi esposa se preparó. Escogió la falda más corta que jamás la había visto usar y un top que apenas cubría lo necesario. Se veía increíblemente sexy, y no podía apartar la mirada. ¿Estás seguro de que esto es normal, Tom? Preguntó, notando mi mirada asustada. Sí, esto es solo nuevo para mí, logré decir con dificultad. En el fondo sentía que estábamos cruzando algún tipo de límite, pero era demasiado tarde para cambiar algo. Cuando llegó Fred, pude ver su sorpresa y deleite al ver a Dawn. Ella interpretó el papel a la perfección, coqueteando con él pero sin cruzar la línea que discutimos. Pero incluso este juego inocente fue suficiente para aumentar la tensión en la habitación. La noche pasó sin incidentes graves, pero el aire estaba cargado de promesas y posibilidades no dichas. Después de que Fred se fue, Dawn y yo hablamos sobre lo sucedido. Fue una conversación honesta y abierta y, para mi sorpresa, ambos nos sentimos bastante cómodos con cómo fueron las cosas. Fue extraño, admitió Dawn, pero también emocionante. Estuve de acuerdo en que era algo nuevo y diferente a todo lo que habíamos intentado antes. No sé a dónde nos llevará, pero sabía que lo exploraríamos juntos, respetando mutuamente los límites del otro. A partir de entonces, comenzamos a discutir abiertamente nuestras fantasías y deseos, lo que fortaleció nuestra relación y confianza. Esta experiencia, aunque comenzó como un desafío, se convirtió en una oportunidad de crecimiento y comprensión entre nosotros. Esta historia es un recordatorio de que lo que importa en una relación es la comunicación, la confianza y la disposición para explorar cosas nuevas juntos, incluso si parece un poco aterrador o inusual. Al final, son estas experiencias las que a menudo son las más memorables y valiosas. La semana pasó en un borrón y antes de darme cuenta, llegó la noche de nuestra visita al pub. Dawn estaba de buen humor, no ocultando su anticipación por el pequeño espectáculo. Yo no estaba tan seguro, pero sabía bien que después de unas cuantas copas de cerveza estaría feliz de participar en el juego y, sin duda, aprovechar el momento. Lo discutimos un poco más durante la semana y establecí algunas reglas. Acordamos que ella podía usar lo que quisiera siempre y cuando no expusiera sus senos y mantuviera cubiertas sus bragas. Ella estuvo de acuerdo demasiado fácilmente. No confiaba en ella. No estoy seguro de si eso me molestaba o no y en el fondo de mi mente esperaba que tal vez cruzara la línea después de todo. Hablamos sobre si debería preparar de alguna manera a Fred, pero no podía pensar en una forma sin revelar el juego. Dawn dijo que se encargaría ella, así que se lo dejé a ella, teniendo suficiente en que pensar cómo estaba. Nos besamos apasionadamente cuando salí para ir al pub, entrando en pánico de repente al pensar que Fred no vendría. Bueno, eso me ayudaría, ¿no? ¿Pero es esto lo que realmente quería? Por supuesto que estaba allí y pasamos una noche divertida jugando a los dardos y al billar con nuestros otros amigos. Para cuando había tomado unas cuantas cervezas, pensé en invitarlos a todos de vuelta y darles un pequeño espectáculo visual, pero ninguna razón tomó el control de mi garganta. Estaba seca a pesar de la cerveza mientras caminábamos lentamente de regreso a nuestra casa, con el corazón latiendo. No sé si Fred percibió mi estado de ánimo, pero parecía preocupado por sus propios pensamientos y apenas hablamos en todo el camino a casa. Cuando la llave entró en la cerradura de la puerta principal, mis emociones estaban hechas un lío. Quería seguir con esto, pero al mismo tiempo no quería.
Estaba al borde del pánico. Como un autómata. Abrí la puerta y dejé entrar a Fred. Ni siquiera sabía que iba a llevar ella, ya que se negaba a decírmelo. Solo sabía en mi corazón que probablemente no sería mucho según lo planeado. Me aseguré de que Fred entrara en la sala de estar antes que yo para que viera a Dawn primero. Solo pensamos que sería mejor de esta manera. Puedo decirte que mi corazón estaba en la garganta y para entonces estaba desesperado por ver qué nos deparaba. Maldita sea. Dawn está bien. Mira, Dawn. Sin siquiera entrar en la habitación, la reacción de Fred me dio una buena idea. Sea lo que sea, claramente tuvo un efecto. Mierda. Simplemente no sabía que Dawn tenía una falda tan corta, tacones tan altos o una camiseta tan insignificante. Exclamó, cubriéndose la boca con la mano, fingiendo estar sorprendida. ¿Qué haces en casa tan temprano? Es la hora normal, Dawn. Fred logró decir antes que yo. Si algo, yo estaba aún más atónito que él. Pero ella vaciló, interpretando su papel tan bien. Solo estaba probando estas cosas viejas por diversión antes de dárselas a la tienda de caridad. No las he usado en mucho tiempo. No me di cuenta de que era tan tarde. Bueno, eso al menos explicaba de dónde venían estas cosas. Aunque definitivamente había crecido a lo largo de los años. Realmente no explicaba los tacones altos sexys, pero ¿a quién le importaba? Mira, mejor me cambio a algo más distante ahora que ustedes dos están de vuelta. Esta fue mi señal. Está bien, cariño, te ves genial. Se ve muy bien. Fred agregó y Dawn sonrió, tratando de ocultar su vergüenza. ¿Están seguros ustedes, chicos? Nos preguntó. Seguro, respondimos al unísono. Bueno, hasta ahora todo ha ido bien, ¿eh? Nos sentamos y Dawn fue a la cocina a buscar algunas bebidas. Maldición, Tom, comentó Fred cuando finalmente pudo recobrar el sentido. Tu Dawn se ve increíble. Nunca la había visto tan sexy. Le dije que disfrutara el momento ya que probablemente nunca volvería a suceder y esperé a que mi esposa regresara. Nos entregó nuestras bebidas y se sentó frente a nosotros. Sí, se confirmó. Se puso sus bragas como habíamos acordado, azules con una hermosa pieza de encaje en la parte delantera. Las conocía bien, pero en un momento Fred sería capaz de describirlas casi tan bien como yo mientras su falda ya minúscula subía aún más en sus caderas. Oye, Don, le dije. Estás mostrando demasiado, cariño. Sentado allí frente a nosotros, con algunas cervezas dentro de mí y es cierto que realmente no me importaba mucho, pero sentía que tenía que decir algo. Bueno, entonces deja de mirar mis bragas, par de pervertidos. Se rió de nosotros. Le gustaba. Es difícil no mirar cuando las muestras así. Fred se unió. Parecía disfrutarlo también. Apuesto a que puedo hacer que ustedes dos dejen de mirar mis bragas. Dawn continuó riendo y riendo ante nuestra obvia reacción. Apuesto a que no lo hacen, respondió Fred. ¿Cuánto? Preguntó pícaramente. 2 peniques, bromeé. ¿Solo 2 peniques? Está bien, 6 peniques. Subí la apuesta, quizás pensando en retrospectiva, no debería haber hecho eso. Sin decir una palabra más, Dawn agarró la parte inferior de su camiseta y en un movimiento rápido la levantó directamente sobre su cabeza y la lanzó a la esquina. Sus amplios senos desnudos saltaron hacia arriba y hacia abajo con el repentino movimiento, necesitando unos momentos para calmarse. ¿Ahora quién está mirando mis bragas? Pregunta estúpida. Se recostó en su silla, puso las manos detrás de la cabeza y sacó sus 2 maravillosos senos como una modelo de Playboy. Estaba sorprendido. No, realmente estaba sorprendido. Nunca en mi vida esperé que mi Dawn hiciera algo tan audaz. No delante de Fred, no delante de nadie. Pero ella demostró su punto.
Ninguno de nosotros volvió a mirar sus bragas. Aparté la mirada de Dawn por un momento y miré a mi amigo Fred. Su lengua colgaba y sus ojos se salían de las órbitas. Probablemente yo lucía exactamente igual. Bueno, ¿qué te parece? Fue Dawn quien preguntó, pero, ¿qué podía decir? Ninguno de nosotros dijo nada. ¿Alguna observación, chicos? Fue su próxima declaración confiada. ¿Quién es esta mujer? ¿Es realmente mi querida esposa? Echen un vistazo a lo que piensan, continuó. Luego se levantó, dio unos pasos hacia nosotros y se hundió entre los dos. Fue demasiado. No, vámonos. Se ha pasado de la raya. No consentí que mostrara sus senos desnudos y mucho menos que los exhibiera justo delante de la pobre nariz de Fred. Don, ¿qué demonios estás haciendo? Debería haber sido un grito, pero resultó ser más un gemido. Oh, a Fred no le importa, ¿verdad? Fred. Otra pregunta estúpida. Pero a mí me importa un carajo, Don. Realmente me importa. Entonces no mereces un beso. Me espetó y decididamente se inclinó hacia Fred, le rodeó con los brazos y comenzó a besarlo. Observé en una especie de agonía mientras intercambiaban lenguas, sin saber qué hacer o cómo reaccionar ante este giro inesperado de los acontecimientos. Puede sonar estúpido, pero me sentía casi paralizado y extrañamente excitado por la escena frente a mí. No fue hasta que la mano de Fred subió y le sujetó el pecho que salí de mi aturdimiento. Oye, deténganse ustedes dos. Les llamé, tratando de apartar la mano de Fred. De acuerdo, cariño, ahora te toca a ti. Con eso, me encontré consumido por mi esposa cachonda. Mientras ella caía, Fred me rodeó con los brazos y apretó sus labios fuertemente contra los míos, forzando su lengua en mi garganta. Se sentó en mi regazo y me abrazó como poseída. Nunca la había visto en este estado antes. No, no pares. Esto es demasiado. Pero de nada sirvió. Dawn tuvo sexo seco conmigo. Solo entonces entendí lo que estaba haciendo Fred. Mierda. Con un shock que superó incluso los anteriores, me quedé boquiabierto al ver cómo le bajaba las bragas a mi esposa por los muslos. La falda patética se acumulaba alrededor de su cintura. Con un poco de esfuerzo, la levantó un poco y con un gesto las bajó por sus piernas y las quitó por completo. No. Absolutamente no. Esto no debería haber sucedido. Acepté jugar una pequeña broma inocente con Fred, pero mi maldita esposa lo convirtió en algo horrible. Demonios, excepto por su falda recogida alrededor de su cintura, ella yacía completamente desnuda entre nosotros. Maldita sea. Detente, Fred. Grité a mi llamado mejor amigo cuando lo vi comenzar a acariciar a mi esposa. Detente. Detente ahora. Me levanté de un salto y aparté a mi esposa de mi amigo. Me sentía nauseabundo. Dawn terminó desplomada en el suelo mientras yo me erguía sobre Fred, tratando de calmar mi ira, sin saber qué demonios hacer a continuación. Lo siento, chico, me gritó, mirando mi rostro enfurecido. Lo siento, Tom, simplemente me dejé llevar. Me quedé allí, tratando de calmar mi ira, sin saber qué hacer a continuación. No es culpa de Fred. Dawn balbuceaba a mis pies. No hagas nada estúpido, Tom. Todo es mi culpa. Me dejé llevar. Me dejé llevar. Me dejé llevar. ¿En qué demonios estabas pensando, estúpida? Nunca había regañado a Dawn en mi vida y a pesar de lo que hizo, inmediatamente me arrepentí, de alguna manera logrando volver a la realidad y detenerme a mí mismo. Para no hacer algo de lo que me arrepentiría después. No hay daño. Bueno, no hay daño real. ¿A quién demonios estoy engañando? Dawn se levantó y todos nos quedamos mirando mutuamente con recelo, mi corazón latía con fuerza y mi cabeza daba vueltas. Baja tu falda. Eres una chica fácil.
Le espeté a Dawn, que todavía estaba desnuda excepto por su falda, ahora apretujada alrededor de su cintura. Ella agarró su falda y comenzó a desabrocharla. Te dije que la bajaras, vaca. No te la quites. Grité a todo pulmón. Tendré que quitármela para enderezarla. Ella me sollozó de vuelta. ¿Cómo pudiste, Don? Le pregunté. ¿Cómo pudiste hacer esto a nosotros? De acuerdo, al diablo contigo, Tom. Ella gritó de vuelta, se arrancó la falda y se quedó allí completamente desnuda excepto por sus tacones altos. Lo siento. Realmente lo siento. Pero, no sé. Ella estalló en lágrimas, dio media vuelta y corrió hacia la puerta. Luego escuchamos el clic de sus tacones sobre la madera mientras subía apresuradamente las escaleras hacia nuestro dormitorio. Maldición, Tom, escuché decir a Fred. Lo siento, chico, se salió de control. Probablemente no debería haber sucedido así. ¿Qué quieres decir con que no debería haber sucedido? Lo miré de nuevo. Nada, Tom, nada. Respondió con voz apagada. Tal vez debería irme. Tal vez valga la pena, Fred, le dije. Él no empezó, pero fue el que manoseó a mi esposa. Pero en el estado en que estás, te arrestarán por conducir ebrio. De alguna manera odiaba a este tipo, pero era mi mejor amigo. ¿Qué se suponía que debía decir? Asintió, aliviado de que no lo fuera a echar, planeando regresar al pub por la mañana para recoger su coche como solía hacer. Tal vez deberías ir y hablar con ella, sugirió Fred. Me quedaré aquí un rato, si no te importa. Creo que necesito otra bebida. Después de estar de acuerdo con él en todo esto, subí cuidadosamente las escaleras hacia nuestro dormitorio, sin estar seguro de qué esperar y sin tener idea de cómo podría manejar el increíble comportamiento de Dawn. Abrí la puerta y vi a mi esposa sentada al borde de la cama, con lágrimas corriendo por su rostro, aún desnuda, aunque para entonces ya se había quitado los zapatos. Mi corazón respondió a ella. La amaba más que a nada en el mundo. Y no importaba lo que hiciera, y sin importar por qué lo hiciera, sabía que podríamos superarlo. Todo estará bien. Nuestro amor era lo suficientemente fuerte. Pero en ese momento, ni siquiera sabía qué decir. Así que, cariño, eso fue todo lo que pude decir. La cabeza de Dawn se levantó cuando se dio cuenta de que yo había entrado en la habitación y comenzó a llorar. Oh, lo siento mucho, cariño. Estoy tan arrepentida. Está bien, cariño. Todo estará bien. Traté de tranquilizarla, te equivocaste, pero superaremos esto. No está bien, Tom. Te amo, cariño, pero no está bien en absoluto. Simplemente no lo entiendes. Bueno, es verdad. Estaba completamente perdido, y todo lo que se me ocurrió fue acercarme a ella y poner mi brazo alrededor de sus hombros para calmarla. ¿Dónde está Fred? Dawn preguntó de repente, mirándome a través de sus lágrimas. ¿A quién demonios le importa dónde está Fred? Esto es entre nosotros, ¿no? Le dije. Todavía está abajo tomando otra bebida para calmar los nervios. No lo dije, pero en ese momento tal vez necesitaba esta bebida más que él. Será mejor que vaya a hablar con él, Tom, me susurró Dawn. Creo que necesito hablar con él sobre esta noche. No es necesario, Don. Puedes hablar con él por la mañana. Estoy seguro de que lo entenderá. No, Tom, murmuró. No entiendes. Necesito hablar con él ahora. Con estas palabras se levantó y se dirigió hacia la puerta. ¿Necesitaba hablar con él? ¿Y yo qué? Maldita sea, Don. Le grité. Al menos ponte algo de ropa. Se volvió hacia mí, se disculpó como en un sueño y se puso una bata. Escucha, Don, realmente no necesitas verlo esta noche, le dije, tratando de agarrarle la mano, pero ella se apartó, sacudiendo la cabeza.
Lo necesito, Tom. Necesito lidiar con esto ahora mismo. La dejé ir. No sé por qué, pero lo hice. Tal vez no debería haberlo hecho, pero mi confusión era tal que mi cabeza estaba llena de desorientación. Pensé en seguirla, pero me hundí en la cama, mentalmente agotado. Después de unos minutos, comencé a preguntarme dónde diablos estaba ella. Malditos problemas de Fred. ¿Y los míos? ¿Cuándo volverá ella para hablar de todo conmigo? Levantándome con dificultad de la cama, salí de la habitación y caminé por el pasillo, sonriendo una de las pocas sonrisas de la noche cuando pasé por la habitación de mi amada hija. Gracias a Dios que no se despertó para participar en lo que estaba sucediendo. A mitad de las escaleras, me detuve, impactado por la vista frente a mí. ¡Oh Dios mío, no! Dawn estaba sentada en el sofá, acurrucada junto a Fred, su bata bajada hasta la cintura. Enterró la cabeza en su pecho y lloró. ¿Qué hemos hecho, Fred? Sollozó. Todavía amo a Tom, sabes que lo hago. Pero ya no podemos retroceder, Fred. Es demasiado tarde. Está bien, Don, respondió él. Tal vez fue solo una idea estúpida. Tal vez Tom lo entenderá de todos modos. Entender que, exigí en voz alta al entrar en la habitación, ¿qué demonios está pasando aquí? Ambos me miraron tristemente. Luego, Dawn comenzó a sollozar ruidosamente nuevamente. ¿Qué está pasando aquí? Volví a preguntar alzando la voz. Al menos Dawn tuvo la decencia de colocarse la bata sobre los hombros. Dawn todavía te ama, Tom, me informó Fred. No importa lo que pase, ella todavía te ama. Siempre lo ha hecho. Mientras mi estómago hacía volteretas, me quedé allí tratando de entender el significado de sus palabras. Realmente te amo, Tom, sollozó Dawn. De verdad. Pero de alguna manera también tengo sentimientos por Fred. Con estas palabras, mi perspectiva previamente cómoda se derrumbó. Mi esposa y mi mejor amigo. Imposible. No podía ser. Pero lo era, maldita sea. Sucedió y nada volverá a ser igual. El silencio reinó mientras ambos me daban tiempo para que la información se hundiera adecuadamente. ¿Qué demonios pasó esta noche? Balbuceé. Lo siento, Tom, interrumpió Fred. Estábamos tratando de que aceptaras la idea de compartir a Dawn conmigo. Pensamos que tal vez estarías de acuerdo y luego Dawn y yo podríamos ser abiertos sobre nuestros sentimientos. Lo siento, Tom. Una idea realmente estúpida, en realidad. Oh, lo siento mucho, cariño. Se unió Dawn. Fue mi idea, mi pensamiento estúpido. No puedo imaginar cómo pensé que estarías de acuerdo. Entonces estaban tratando de engañarme, dije tristemente. ¿Por qué necesitaban esto? ¿Por qué no pudieron simplemente decírmelo? Pregúntamelo. ¿Lo entenderías, Tom? Preguntó mi esposa. No. No, no lo entendería. Me vi obligado a admitir que siempre imaginé que si alguna vez me encontraba en esta situación, me enojaría e intentaría golpear a alguien. En mi juventud era algo irascible, así que esto no sería nuevo. Pero no lo hice. Era como si no tuviera ningún sentimiento dentro de mí en absoluto, solo un enorme vacío donde solía estar mi corazón. Todo lo que podía hacer era quedarme allí mirándolos a ambos, esperando que uno de ellos diera el siguiente paso. Entonces di algo, maldita sea. ¿Quieres que me meta en la cama contigo, cariño? Preguntó Dawn nerviosamente. Bueno, ¿quería? Sí. Lo quería. Quería a mi esposa de vuelta. Quería abrazarla cerca de mí. Quería hacer el amor con ella. Necesitaba hacerla mía de nuevo. Quería que todo desapareciera. Pero eso no va a suceder, ¿verdad? No, no esta noche, cariño, le dije. No creo que pueda. ¿Y yo,
Tom? Preguntó Fred en voz baja. ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres quedarte solo para hablar de esto con Dawn? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Qué más hay que hablar? Mi matrimonio ha terminado. Terminado. Simplemente aún no lo han asimilado. Imaginaron, en su pequeño mundo, que todo se podía resolver. Haz lo que quieras, Fred, respondí firmemente. Haz lo que quieras con ella. Pero dormiré en mi dormitorio esta noche. Mientras me daba la vuelta para caminar tristemente de regreso a mi dormitorio, escuché a Dawn gritar. Tom, por favor, intenta entender. Media hora después, incapaz de dormir, escuché que la puerta de la habitación de invitados se cerraba en ese momento, ni sabía ni me importaba si iban a la cama juntos o no. Permanecí despierto durante varias horas tratando de entender mi presente y mi futuro. De repente, pensé en mi hermosa hija durmiendo profundamente en la habitación de al lado, sin saber cómo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Quería llorar, pero las lágrimas no venían. Estaba demasiado exhausto. ¿Qué demonios pasará por la mañana? Idea. Idea estúpida. La idea más estúpida del mundo. Pero, ¿a quién le importaba? Me levanté silenciosamente, me vestí y empacé algunas cosas en mi bolso para la noche. Luego fui a la habitación de mi hermosa hija y la levanté suavemente de su cuna. Agarré algunas cosas más para ella, sin saber qué, y salí cuidadosamente de la habitación con ella en mis brazos. Pasé por la puerta donde estaban esos dos, el único sonido siendo el llanto suave de mi esposa. Al menos no estaban haciendo el amor. Desde la casa hasta mi coche lo encendí cuidadosamente y conduje lentamente. No tenía idea de a dónde iba. No había hoteles abiertos cerca a esa hora de la noche, y ciertamente no podía despertar a mis padres o amigos. Pero esa no era la esencia de mi acción, no mi objetivo en absoluto. Sabía que mi matrimonio con Dawn probablemente había terminado. Si ella hubiera tenido una aventura casual o se hubiera desviado en una fiesta o algo así, entonces quién sabe, solo podría perdonar y olvidar. Pero ella lo amaba. Me dijo que lo amaba. ¿Qué significa esto incluso? ¿Cómo pudo? ¿Cuánto duró? No, ese era el final. Aunque sabía que aún amaba a Dawn, simplemente no estaba listo para compartirla con alguien. Pero quería a mi hija. Y aunque sabía que no podía simplemente huir con ella, quería que Dawn sufriera. Quería que se despertara por la mañana y descubriera que había desaparecido durante la noche. Esto definitivamente la emocionaría. Pero cuando se entere de que me llevé a Marge conmigo, entonces se volverá loca. Cruel. Pero, ¿por qué no? Como dije, solo quería que se lastimara. Para descubrir cómo es que lo merecía. Conduje solo unas pocas millas por la carretera y me detuve en el costado del camino donde estacioné. Después de asegurarme de que el bebé estuviera cómodo y abrigado para la noche en el asiento trasero, me instalé para esperar la mañana. No esperaba quedarme dormido, pero lo hice. Me desperté con los pájaros y pasé la siguiente media hora mirando a través del asiento trasero a mi hija dormida, preguntándome qué nos sucedería. ¿Cómo debería saberlo? Como esperaba, mi teléfono celular comenzó a sonar alrededor de las 7 de la mañana. No eran tan comunes en esos días, y lo tenía recientemente para mí, incluso la campana sonaba en pánico y simplemente dejé que sonara. Decidí esperar hasta que el bebé se despertara antes de responderle a Dawn. Durante la próxima hora o más, el teléfono no dejó de sonar y yo seguía apagándolo. Finalmente, Marge comenzó a dar señales de despertarse y la próxima vez que sonó el teléfono, contesté. Hola, Don, respondí. ¿Dónde diablos estás? Tom, gritó ella por teléfono. ¿Dónde está Marge? ¿Qué hiciste con ella? Sonreí. Había pánico en su voz. Ella está bien, Don, respondí. Está conmigo.
Para entonces, Dawn ya estaba llorando, suplicándome que la trajera de vuelta. Por favor, Tom, trae a Marge de vuelta a casa. Por favor, no hagas nada estúpido. ¿Qué crees que podría hacer tan estúpido, Marge?, exigí. ¿Harías algo estúpido? Ante esto, Dawn simplemente se deshizo en lágrimas, sollozando por teléfono. Aunque no podía entender lo que decía, la escuchaba. Quizás logré mi objetivo. Tom, dijo la voz de Fred, aparentemente tomando el teléfono de mi esposa. Deja de ser un tonto, amigo. Solo trae a la bebé a casa, por favor. Por supuesto, Fred, respondí. Solo la llevé a dar un pequeño paseo y no estamos lejos. No iba a dejar que supieran lo que realmente hice ni por qué. Gracias, Tom, respondió. Regresa. Realmente necesitamos hablar. ¿Dónde estamos, papá?, preguntó mi hija adormilada desde el asiento trasero. Solo íbamos a dar un pequeño paseo, cariño, le dije. ¿Dónde está mamá?, preguntó. Está con el tío Fred, le dije honestamente. Oh, está bien. Oh, la inocencia de la infancia. 20 minutos después, llegué a nuestra casa y Dawn salió corriendo a mi encuentro. Tomó a Marge de mis brazos y estaba a punto de decir algo, pero cambió de opinión. Dio 2 pasos hacia atrás hacia la casa y luego se dio la vuelta. Te amo, Tom. Lo siento mucho por intentar engañarte anoche. Y lo siento mucho por Fred. Por favor, cree que te amo pase lo que pase. Nunca dejé de amarte. Le creí. Sabía que me amaba, pero no podía entender ni aceptar su relación con Fred. Pensé en esto mientras esperaba a que Marge se despertara y más o menos organicé mis pensamientos. No quería perder a mi hija pase lo que pase. Tampoco quería perder a Dawn. Ella fue mi novia durante casi la mitad de mi vida. Voy a tomar una posición. Si Dawn está lista para mandar a Fred al infierno, entonces estaré listo para intentar arreglar las cosas. No será fácil, pero mantendré unida a mi familia. Y no puedo creer que Dawn elija a Fred sobre su verdadera familia. ¿Qué haré con Fred? No tenía idea y no tenía la energía para preocuparme por él con cierta confianza, sintiendo que tenía un poco de ventaja, entré en la casa asintiendo a Fred cuando lo vi. No tenía nada que quisiera decirle en ese momento, y ciertamente no iba a entablar una conversación ociosa con él. Esto era entre Dawn y yo, aunque no me importaba si él escuchaba. Dawn alimentó a nuestra hija el desayuno y la preparó para la escuela mientras Fred volvía al pub y recogía su coche. Sin más preámbulos, todos acordamos esperar hasta que Marge se fuera. La amiga de Dawn vino a recoger a nuestra hija ya que le correspondía hacerlo, y con el regreso de Fred, todos nos sentamos enfrentándonos unos a otros. Dawn fue muy cuidadosa, noté, en no dar preferencia a ninguno de nosotros al elegir dónde sentarse comenzó. No puedo decirte, cariño, cuánto lo siento por anoche. No sé en qué estábamos pensando, pero realmente te quiero mucho y siempre lo he hecho. ¿Hay alguna manera de hacer que esto funcione? ¿Cuánto tiempo duró?, pregunté. Se miraron como esperando confirmación antes de que Dawn respondiera. Mucho tiempo, Tom. Lo siento, pero bastante tiempo. ¿Cuánto?, repetí mi pregunta. Años, fue la única respuesta que recibí. Maldición, tomó tanto tiempo. Hemos estado viviendo una mentira todo este tiempo. No vi sentido en andarse por las ramas y expuse mis condiciones de que, como padre de Marge, tenía derecho sobre ella y nunca la dejaría. Si Dawn no está dispuesta a mandar a Fred a paseo, entonces me divorciaré de ella y pediré la custodia de Marge. No es tan simple, Tom. Intervino Fred. Apreciaría que te mantuvieras al margen de nuestros asuntos, Fred, le gruñí. Esto es entre mi esposa y yo y estamos discutiendo sobre mi hija y nuestro futuro juntos. Mejor dile tú o lo haré yo, Fred le dijo a Dawn con un suspiro. No puedo, murmuró ella. Debes hacerlo,
la animó él. ¿O lo haré yo? ¿Me lo dirás?, pregunté. Necesitaba saber de qué estaban hablando, Tom. Dawn comenzó, pero luego vaciló antes de continuar. Parecía haber envejecido 10 años desde anoche. Tom, no es tan simple. No eres el padre de Marge. Fred sí. Oh Dios, no. Creo que me he derrumbado. Sé que estaba vomitando en el suelo. Unas horas más tarde recuperé el sentido, pero pude continuar nuestra conversación solo hasta altas horas de la noche. Dawn explicó que la noche de hace 5 años, cuando me echaron del club, Fred la llevó a casa. Pero cuando ella comenzó a llorar a mitad de camino a casa, él se detuvo para consolarla. Ella se enojó mucho conmigo, y una cosa llevó a la otra. Él la consoló, la abrazó y eso, por supuesto, llevó a un beso. Y antes de darse cuenta, se abrazaban apasionadamente. En esa fatídica noche cuando lo echaron del club y Fred me conducía a casa, no pudimos contener nuestras emociones. Fred, al tener más experiencia con las relaciones, me sedujo, y yo, joven e ingenua, cedí gustosamente a sus avances. Porque comparado con el inepto Tom, Fred me parecía un amante increíble. Poco después, perdí mi periodo, cuando mi mamá se enteró de que estaba embarazada. Ella asumió que Tom era el padre ya que habíamos tenido intimidad. Pero en el fondo sospechaba que el niño podría ser Fred's. Sin embargo, no me atreví a decirles a mis padres que esa aventura habría deshonrado a la familia, y nuestros padres ya habían decidido casarnos a Tom y a mí lo antes posible. Yo era muy joven y tenía miedo, así que simplemente acepté su decisión. Aunque realmente solo amaba a Tom. En cuanto a Fred, solo sentí atracción física. Años más tarde, reuniendo todo mi coraje, abrí los ojos de Tom a esa historia. Estaba conmocionado, envuelto en ira por mi infidelidad. Pero en el fondo, él entendió mis miedos juveniles y mi dependencia de nuestros padres en ese entonces. Ahora Tom incluso dudaba de si Marge era realmente su hija. Dawn me sonrió como si yo fuera un niño. Tom, sé razonable. Estuviste dentro de mí una vez durante unos segundos, apenas me penetraste y usaste condón. Fred tuvo relaciones sexuales conmigo 10 o 20 veces por semana durante 2 o 3 semanas. Nunca usó protección. Maldito idiota. Esto no es exactamente lo que quería escuchar. Además, agregó Fred, Marge es el vivo retrato de mi madre. ¿Y la prueba de ADN? Todavía me aferraba con todas mis fuerzas. Ambos negaron con la cabeza. Habían previsto esta posibilidad desde hacía mucho tiempo. ¡Oh mierda! No supe nada al respecto hasta que anunciaron que te estabas casando. Fred continuó la historia. Simplemente asumí que estabas teniendo relaciones sexuales con Dawn todo este tiempo. Ella parecía no tener suficiente en ese momento. Fred, interrumpió Dawn, ya es difícil para Tom. No lo hagas más difícil. Lo siento, Tom, continuó. No quise menospreciar tus habilidades, pero como dije en ese momento, estaba feliz de mantenerme alejado. Me divertí y de alguna manera esquivé una bala. Y luego recibí tu bala. Suspiré miserablemente. Entonces, ¿cuándo se reconciliaron ustedes dos?, pregunté. Ya estaba sufriendo lo suficiente y sentía que era hora de ponerle fin. Ambos se miraron durante mucho tiempo, dejando claro que lo que estaba a punto de escuchar no iba a ser bueno. Dawn puso la cabeza entre las manos, comenzó a sollozar de nuevo, y le hizo señas a Fred para que continuara. «Oh Dios mío, Tom, odio tener que decirte esto», finalmente escupió él. «Lo siento, compañero. Me siento terrible por esto». Pero cuando Dawn estaba fuera en su despedida de soltera, la noche antes de tu boda, me encontré en el bar del pueblo y, bueno, fuimos a mi coche. Simplemente encogió los hombros, incapaz de contarme el resto. Esto se suponía que iba a ser el último sexo de despedida, intervino Dawn entre sollozos. En ese momento,
tú y yo ya habíamos hecho el amor varias veces y te sentías mejor. Pero tú no eras como Fred. Solo lo necesitaba una vez más antes de establecerme contigo. Tom, ¿quién está restregándoselo en la cara a Dawn?, agregó Fred. Lo siento, Tom, pero así fue como sucedió. Estás haciendo mucho mejor aquí. Mucho mejor. Casi tan bien como Fred. Pero en ese momento, gracias por el voto de confianza fue lo único que pude decir. Ahí fue cuando Dawn me dijo que el bebé era mío. Continuó Fred. Tan pronto como Marge nació, tuve que verla. Y tan pronto como la tuve en mis brazos, supe que tenía que ser parte de su vida y me convertí en el tío Fred y en el amante constante de mi esposa. Terminé por él. Ambos me miraron tristemente, sin necesidad de confirmar mis palabras. ¿Qué vas a hacer?, pregunté a mi esposa. ¿Puedes perdonarme? Perdónanos a ambos. Podemos resolver esto entre nosotros de alguna manera. Tom, todavía te quiero mucho, pero ahora tengo sentimientos por Tom y él es el verdadero padre de Marge. Por supuesto que no había salida. Estaba demasiado herido y humillado como para intentarlo siquiera. Dawn no se atrevió a pedirme que durmiera con ella esa noche y yo no quería preguntar. Naturalmente, ella se fue a la cama con Fred, quien parecía haberse establecido como su lugar de residencia permanente y principal. Todavía amaba a Marge, e incluso a Dawn, por ese asunto. Pero después de todo, había pasado demasiado. Pero había pasado demasiado. Había pasado demasiada agua bajo el puente. Llevé a Marge a dar un último paseo al parque local a la mañana siguiente y me destrozó el corazón. Estaba tan feliz y juguetona, y supe que sería la última vez que jugaría el papel de su padre. Le dije que estaría ausente por un tiempo, pero prometí que regresaría y jugaría un papel importante en su vida en el futuro. Pero por supuesto, ella no entendía de qué estaba hablando. Simplemente se rió y se acurrucó contra mí, pidiéndome que la meciera de nuevo. La llevé de vuelta a su madre y a su nuevo padre, les dije que los perdonaba a ambos, y me fui. Nunca regresé al trabajo y asumí que Fred les diría que no volvería. Ni siquiera recogí mi último paquete de pago, esperando de alguna manera que Don lo obtuviera. La casa estaba alquilada, y saqué unas pocas libras de nuestros ahorros y dejé el resto para ella. Ni siquiera me llevé el coche, por viejo que fuera, pero empacé una pequeña maleta de manera más sensata esta vez y salí por la puerta. Me negué a besar a Dawn cuando intentó despedirse, no por alguna razón específica, sino simplemente porque no podía soportar la separación. Ella estaba molesta. Yo estaba muy triste y lloré toda la mañana. No estoy seguro si esto ayudó. Sin embargo, estreché la mano de Fred y le dije que cuidara de mi familia. Él también empezó a llorar, y solo pude contener mis lágrimas hasta que doblé la esquina al final de mi calle. Todavía no les había contado a mis padres lo que había sucedido, pero eso sería para después. Y estaba seguro de que Don les daría alguna historia adecuada y no les impediría ver a Marge, a quien obviamente amaban. Estaban reclutando albañiles para Alemania, que estaba en pleno auge en ese momento. Y fui a una entrevista en el norte de Londres. Mis papeles fueron aceptables, y me pusieron, como a todos los demás, a prueba para demostrar que realmente podía colocar ladrillos. Apenas había colocado unos 20 cuando me detuvieron y dijeron que habían visto suficiente y dejaron claro que me contratarían. Los otros 5 tipos aún estaban ocupados con sus paredes prácticas cuando recogí mis cosas y me fui. Y nunca más los volví a ver en Alemania. Alemania fue un trabajo duro, pero divertido. Y lentamente encontré mi camino de regreso a la vida, sin olvidar a mi familia perdida, pero tratando de encontrar otras cosas para llenar el enorme vacío que dejaron. La mayoría de las mujeres con las que salí eran chicas fáciles. Y apenas tuve tiempo para buscar mujeres solteras. Entonces, una noche, unos 3 o 4 años más tarde, conocí a Elga. Le pagué, por supuesto, y pagué bien.
Elga era una hermosa chica de 21 años que era bastante refinada en comparación con la mayoría de las mujeres con las que mis nuevos amigos y yo solíamos salir. Elga se enamoró de mí, y nunca más tuve que pagar. De hecho, nunca volví a pagar por mujeres. Y quiero decir nunca. Aunque era más joven que yo. Elga me enseñó cómo complacer a una mujer mientras me lo hacía. Y seguimos siendo pareja, por así decirlo, durante un par de años. Yo iba al sitio de construcción todas las mañanas, y ella iba a ver con quién tendría sexo ese día. Bueno, eso me convenía. Luego, Elga, bendita sea, se casó bien, y uno de sus clientes adinerados se enamoró de ella. Eso pasa. Elga no pudo dejar pasar la oportunidad de casarse con un hombre tan rico. Incluso si realmente lo amaba y no pude evitar alegrarme por su libertad. Nos separamos como amigos y decidí que finalmente estaba listo para regresar al Reino Unido para siempre, no queriendo enfrentarme a la perspectiva de encontrar una nueva mujer para satisfacer mis caprichos. Por supuesto, durante este tiempo ahorré una cantidad decente, ya que mis gastos en Alemania eran muy bajos y el salario era muy alto. Regresé al Reino Unido preguntándome qué hacer con el resto de mi vida. Hace unos años, cuando estaba en el Reino Unido, arreglé para ver a la joven Marge. Como sospechaba, Don y Tom permitieron que mis padres la vieran libremente y aún eran como un segundo conjunto de abuelos para ella, así que no me faltaban actualizaciones sobre lo que estaba pasando. La reunión tuvo lugar en casa de mis padres, pero cuando llegué, tanto Don como Fred estaban allí. Esta fue la primera vez que los veía desde el día que dejé la casa. Dawn se acercó como si fuera a besarme, pero me alejé. No lo hice a propósito, fue solo una reacción normal. Sin embargo, esto la molestó y no intercambiamos más palabras durante mi visita. Me permitieron llevarme a Marge, que tendría unos 7 años, al parque donde jugamos por última vez juntos. ¿Cuándo vas a volver a casa, papá?, me preguntó ingenuamente. Ya no soy tu papá, cariño, le dije, tratando de contener las lágrimas. Sí, tú eres mi papá, insistió ella. Mamá y papá siempre me dicen que siempre serás mi otro papá. Oh Dios, no podía soportarlo. El resto de la visita pasó como en un borrón y cuando la devolví a mis padres, Dawn se fue a casa molesta, incapaz de encontrarse conmigo de nuevo. Al irme, estreché la mano de Fred y les deseé todo lo mejor, y le dije que cuidara de Dawn y de Marge. Sus ojos se humedecieron cuando me fui y creo que se dio cuenta de que había decidido nunca más volver a verlos a ninguno de los dos. Era demasiado difícil, demasiado doloroso emocionalmente. Decidí en ese momento que tenía mi propia vida y involucrarme en la suya no conduciría a nada bueno. Así que cuando regresé a la buena y vieja Inglaterra, era un hombre libre y pronto encontré un trabajo en un gran contrato de construcción cerca de Doncaster, donde me dieron el puesto de capataz de albañiles. Luego conocí a alguien que cambió mi vida. No, no era una mujer, sino un hombre, y no saques conclusiones precipitadas. Mick era un joven ingeniero civil altamente calificado, un año más joven que yo, y nos convertimos en mejores amigos. Mick era un hombre con una ambición ardiente por salir adelante. Venía de una familia de clase trabajadora, probablemente aún más pobre que la mía, pero su familia lo apoyó durante la universidad y más allá. Y estaba lleno de energía a la vista. Terminé compartiendo un apartamento con él, compartiendo cerveza e incluso mujeres con él. Verdaderamente nos convertimos en mejores amigos. Al final de este contrato, ambos recibimos ofertas de trabajo en otro lugar con la empresa. Pero de repente, Mick me anunció solemnemente lo que él y yo íbamos a hacer. Vamos a comenzar nuestro propio negocio, Tom, me dijo con confianza. ¿Qué? Me sorprendió, nunca habíamos discutido esto antes. Mi propia empresa de construcción, continuó. Tenemos todas las habilidades y conocimientos necesarios, Tom. Solo pensé en eso durante 5 segundos. Probablemente tengas razón, Mick.
Tengo algo de dinero de trabajar en Alemania y con mis habilidades prácticas y tu conocimiento en gestión podríamos hacerlo. Yo más bien pensaba en tu arduo trabajo y en mi buen aspecto, bromeó Mick en respuesta. Ya veremos, respondí riendo, y sellamos el trato estrechándonos las manos. Los primeros 6 meses nos dedicamos a pedidos pequeños, que completamos con éxito. Enseñé a Mick cómo colocar ladrillos y otras habilidades que me enseñaron a mí. Como suele ser el caso, Mick me enseñó cómo usar un nivel y un teodolito y evaluar contratos, etc. Hicimos una gran pareja. Luego conseguimos nuestro primer contrato real solo para una ampliación de la casa. Y solo lo conseguimos porque prometimos hacerlo en 10 semanas en lugar de las 14 semanas que prometían todos los demás. Trabajamos todas las horas posibles y terminamos el trabajo en 7 semanas, solo los dos. Y antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos trabajando en otro proyecto en la misma calle. Y luego otro y otro. En un par de años, contratamos a otras 20 personas y asumimos trabajos más grandes, tanto de construcción como de ingeniería menor. Mick conoció a June, se enamoró de ella y se casó con ella. Yo fui su padrino de bodas y me acosté con una de las damas de honor. Aunque esto no llevó a nada. Mis padres murieron un poco antes de lo que esperaba y con el matrimonio mixto me sentí un poco solo. Pensé en casarme yo mismo. Mi primer matrimonio fue formalmente disuelto hace algún tiempo. No tuve contacto con Fred y compañía durante muchos años y después de que murieron mis padres perdí todo contacto con ellos. Era mejor así. Incluso casi me casé con Ann. Era una chica dulce y muy atractiva, aunque un poco coqueta. No creo que realmente me haya engañado, pero parecía disfrutar demasiado de la compañía de otros hombres para mi comodidad y después de mi primera experiencia simplemente no podía manejarlo. Terminamos. Con el paso de los años, nuestra empresa creció y ganó cada vez más dinero y crucé la marca mágica de los 40 años. Aún soltero, aunque no faltaba la atención femenina, la esposa de Mick, June, se encargó de encontrarme una esposa y me presentó una serie de candidatas adecuadas para el matrimonio. Me lancé, pero lo traté como una fuente interminable de mujeres disponibles, como un menú interminable. La vida era maravillosa. Tal vez faltaba algo, pero realmente no había nada de qué toser. Luego llegó Maggie a nuestra empresa. Mick la contrató, y al principio pensé que estaba loco por contratar a una ingeniera mujer. La construcción era trabajo de hombres, y en nuestra industria, las mujeres se limitaban a trabajos de oficina. ¿Cómo podría una mujer manejar a un grupo de tipos rudos en un sitio de construcción? ¿Cómo podría estar equivocado? Maggie fue brillante desde el primer día, poniéndome en mi lugar de manera educada y encantando a casi todos nuestros trabajadores sin ningún problema. Yo le decía al fontanero que necesitábamos terminar el trabajo ese día o tendríamos un problema. Por lo general, lo hacía. Maggie le preguntaba amablemente si era posible que lo hiciera, y le sonreía mientras el idiota trabajaba durante su hora de almuerzo para no decepcionarla. Así era ella. Y era un verdadero activo. Sí, está bien, lo adivinaste. También era muy hermosa. Pelo corto, castaño claro, ojos marrones con reflejos verdosos, delgada y en forma. ¿Y qué más puedo decir? Era simplemente maravillosa. Sí, me robó un poco el corazón. Pero no intenté salir con ella. El problema era su edad. Ella tenía alrededor de 25 años, mientras que yo era 17 años mayor. Tanto Mick como June me instaron a invitarla a salir, pero me contuve, no queriendo hacer el ridículo. Realmente estúpido. Finalmente, Maggie se me acercó un día en uno de nuestros sitios para discutir el progreso. Necesitamos estos bloques adicionales para el martes, me dijo. Necesito 4 refuerzos de acero adicionales la próxima semana. ¿Y cuándo demonios vas a invitarme a salir en una cita? ¿Qué decir? La invité a cenar y descubrí que nuestra diferencia de edad no importaba y que nadie pensaba que importara. Hace 10 años podría haber parecido extraño,
pero ambos éramos adultos consentidos, ¿por qué no? Desde esa primera cita, supe que era especial. Tal vez, solo tal vez, esta era la chica que estaba esperando. Y pude dejar todas mis dudas anteriores atrás. Nuestro primer encuentro sexual fue maravilloso por varias razones. Maggie definitivamente ya no era virgen. ¿Y quién lo hubiera esperado? ¿En ese momento? Sin embargo, fui entrenado por un profesional alemán, y los alemanes tienen fama de ser eficientes. Apliqué las habilidades adquiridas lo mejor que pude, encontrando su cuerpo impresionante una alegría para trabajar. Una hora después, tuvimos que ir a la cama a descansar. «Oh Dios mío, Tom», me dijo, dándose tiempo suficiente para recuperar el aliento. Pensé que sabía lo que era el sexo, pero parece que tendré que pensarlo de nuevo. Dulces palabras para los oídos de los hombres, ¿verdad? Volvimos a ello. Maggie aprendía rápido y yo era un entrenador dispuesto. Bueno, cuando estaba entrenando para ser albañil, nunca pensé que terminaría en la cama con una cerveza de jengibre, bromeé, usando un término familiar del sitio de construcción para una joven ingeniera civil. Bueno, tal vez mejor te acostumbres a ello. Ella rió. ¿Por qué decidiste convertirte en ingeniera, Maggie? Es una pregunta extraña dadas las circunstancias, pero una que nunca he hecho antes. Mi padre era un albañil como tú, me dijo. Toda mi familia parecía estar en la construcción, así que parecía una opción natural. Algo se movió en mi subconsciente. ¿Cuál era su nombre? Pregunté con cautela, sin estar seguro de si debería preguntar. Fred, la joven sentada sobre mí me dijo, no lo conoces, pero se llama Fred Jones. Fred Jones. Maggie Jones. Oh Dios Todopoderoso, Marge, pregunté, teniendo dificultades para pronunciar las palabras. ¿Por qué diablos nunca noté esta conexión antes? Marge. Ella estaba riendo. Nadie me ha llamado así desde que comencé la secundaria. Teníamos 4 Margies y yo era la más pequeña, así que me llamaban Maggie. Luego me miró sorprendida. ¿Cómo demonios sabes esto? ¿Cómo está Don? No pude pensar en nada más que decir. ¿Don? ¿Don? Pero esta es mi mamá. Maggie estaba sorprendida. ¿Cómo conoces a mi madre, Marge?, pregunté, teniendo dificultades para pronunciar las palabras. ¿Por qué diablos nunca noté esta conexión antes? Marge. Ella estaba riendo. Nadie me ha llamado así desde que comencé la secundaria. Teníamos 4 Margies y yo era la más pequeña, así que me llamaban Maggie. Luego me miró sorprendida. ¿Cómo demonios sabes esto? ¿Cómo está Dawn? No pude pensar en nada más que decir. Dawn. ¿Dawn? Pero esta es mi mamá. Maggie se sorprendió. ¿Cómo conoces a mi madre? Me quedé allí y no pude decir nada. Y de repente se dio cuenta de la verdad. ¡Oh Dios! ¡Oh, Tom! No puede estar bien, ¿verdad? Quiero decir, ¡oh Dios mío! De repente volví en sí de nuevo e hice todo lo posible por alejarla de mí para poder huir. ¿Qué he hecho? ¿Cómo podría vivir conmigo mismo? No he visto a esta mujer, a esta chica, desde que tenía 7 años. No he sabido nada de ella en 15 años o más. Pero ella seguía siendo mi hija. Bueno, ella lo era, ¿no? Y acabo de hacerle el amor. Oh, Dios mío. ¿Qué es lo que haces? Maggie exigió mientras trataba de salir de debajo de ella. ¿Qué crees que estoy haciendo, Maggie? Yo respondí. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Perdón, ¿por qué fue esto? Una pregunta seria. Bueno, eres mi maldita hija, Maggie. Grité. No deberíamos estarlo. No, no lo hago. Maggie lo interrumpió.
No soy tu verdadera hija. No estamos relacionados por sangre de ninguna manera. Bueno, tal vez eso sea cierto, pero aún así, mi objeción parece haberse esfumado. Entonces, ¿qué hay de malo en lo que estamos haciendo? Entonces ella me desafió. No lo sabía. Simplemente no parecía correcto. Pero, bueno, ¿por qué no? ¿Qué vamos a hacer, Maggie? Bastante patético dadas las circunstancias. Bueno, sé lo que quiero hacer, respondió ella. Eso es lo que hicimos. De hecho, hicimos esto. Varios equipos más en las próximas horas. Nunca me di cuenta realmente de que me enamoré de Dawn. Nos conocemos desde hace tanto tiempo que creció. Greta, bueno, la quería mucho, pero nunca me enamoré realmente. Y creo que lo mismo puede decirse de Anna. De lo contrario, me habría casado con ella. Pero Maggie. Solo podía pensar en ella como Maggie y nunca más Marge. Me enamoré perdidamente y ella está conmigo. Ni siquiera recuerdo haberle pedido que se casara conmigo. Tal vez ella me preguntó. No tengo ni idea. Y simplemente asumimos que ese sería el caso. Eso es lo que hicimos. El primer encuentro con Dawn y Fred fue un poco rocoso, como probablemente puedas imaginar. Fred aceptó esto bastante rápido, tal vez sintiendo que estaba recuperando a su viejo mejor amigo. El amanecer tardó un poco más y las cosas entre nosotros estuvieron un poco frías por un tiempo. Pero un día ella se ablandó, lo aceptó y me dio la bienvenida como su yerno. ¡Qué risa! Mientras Maggie y yo caminábamos de regreso al altar, tomados de la mano, una pareja casada, ella se volvió hacia mí y me recordó algo que dije hace años cuando era niña. Me prometiste que algún día en el futuro volverías y jugarías un papel importante en mi vida. Tom, me susurró. ¿Recuerdas esto? Pregunté sorprendido. Nunca lo olvidé, me dijo. Los dos nos sonreímos el uno al otro, sabiendo que seríamos felices juntos. Tom y su esposa, Dawn, eran una pareja feliz y tenían una hija, Marge. Su amigo cercano Fred a menudo venía a visitarlos. Un día, Dawn comenzó a coquetear con Fred frente a Tom, poniendo a prueba los límites de los celos y la franqueza en su relación. Esto trajo intriga a sus vidas. Los juegos de coqueteos e insinuaciones continuaron durante algún tiempo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe, y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar el siguiente.